El aire salado de Punta del Terror se pegaba a la piel de Eliseo como una segunda capa, un recordatorio constante de su existencia en aquel confín olvidado de Nayarit. Corría el año de 1892 y la modernidad de Porfirio Díaz apenas arañaba las costas remotas como esta, donde la vida se aferraba a la tierra y al mar con una tosudez ancestral y a menudo una brutalidad inherente. Eliseo no era de los que se quejaban por la dureza de la existencia. Había nacido allí, en un puñado de chozas desvencijadas que los pocos lugareños llamaban el descanso, una promesa incumplida de paz y tranquilidad para aquellos que se atrevían a establecerse en la sombra de los acantilados. Su oficio era el mar, la pesca de subsistencia, como el de su padre y el de sus abuelos. Cada día, antes del primer rayo de sol, su pequeña embarcación, la Lucía, llamada así en honor a su hermana menor, la única familia que le quedaba en este mundo, cortaba las aguas bravas del Pacífico, buscando el escaso sustento que la tierra, árida y rocosa, no podía dar. Lucía, con sus 16 años recién cumplidos, era el sol en la vida austera de Eliseo, una flor de cempasúchil en un campo de espinas. Mientras él luchaba con las redes, remendando los desgarros del mar y el tiempo, ella se dedicaba a las tareas del hogar, remendaba sus ropas gastadas, preparaba las humildes tortillas de maíz y, lo más importante, mantenía viva la chispa de la esperanza. Juntos soñaban con un futuro mejor, lejos de la implacable soledad del descanso. Quizás en San Blas, con su puerto bullicioso y sus casas de adobe blanqueadas por el sol, o incluso en Tepic, la capital del estado, donde la vida era otra cosa, con sus calles empedradas, su mercado vibrante y la promesa de una vida sin el constante vaivén del miedo a la tormenta o a la escasez. Eran sueños sencillos, tejidos con la fibra de la inocencia y el anhelo de una existencia más amable. Punta del Terror no era solo un nombre geográfico en los mapas rudimentarios de la época. Era un presagio, una advertencia, una entidad viviente de roca y agua que devoraba lo que se atrevía a desafiarla. Era una franja de tierra rocosa y acantilados traicioneros que se internaba en el mar como una garra petrificada, donde las corrientes marinas jugaban al engaño y la neblina podía aparecer en un instante, densa y fría, engullendo navíos enteros en su abrazo mortal. Los viejos marineros de la costa, con sus rostros curtidos por el sol y el salitre, hablaban en susurros de luces fantasma que danzaban sobre las olas, de gemidos inhumanos que el viento traía del mar como lamentos de almas perdidas, y de la familia endemoniada que habitaba las entrañas más oscuras y desoladas de la punta. Se referían a los Barragán. Los Barragán. Ese nombre era más que un murmullo en el descanso, era un escalofrío que recorría la espalda de los pescadores cuando el sol se ponía y las sombras de los acantilados se alargaban hasta cubrirlo todo. Don Eusebio Barragán, el patriarca, era un hombre huesudo y silencioso, con ojos hundidos que parecían ver más allá de lo que era visible para los mortales, y una sonrisa escasa que solo se dibujaba en sus labios como una mueca de tiburón. Sus 3 hijos, Ramón, el mayor, de mirada desafiante y temperamento impulsivo; Mateo, el silencioso, con una astucia reptiliana y manos expertas en la soga; y el joven y brutal Elías, pura fuerza bruta sin pizca de razón, eran la extensión de su voluntad, el brazo ejecutor de sus designios oscuros. Poseían una vasta extensión de tierra rocosa en el punto más inhóspito de la punta, un lugar al que nadie, ni siquiera el más osado pescador, se atrevía a acercarse sin una buena razón. Decían que su riqueza no venía de la tierra árida y estéril, ni de las escasas cabras que pastaban en las laderas, sino de lo que el mar les entregaba. O, como la verdad susurraba en los vientos nocturnos, de lo que ellos le arrebataban a los desventurados que se estrellaban contra sus costas. No eran solo ladrones, eran carroñeros y depredadores. Eliseo había evitado a los Barragán toda su vida. Eran una fuerza oscura e incomprensible, una leyenda viva que él prefería mantener a distancia, como se mantiene alejado de un nido de víboras. Pero el destino, cruel y caprichoso como el dios Chak que controlaba las tormentas, tenía otros planes para él y su hermana. Un día, Lucía, con la inocencia, la curiosidad y el atrevimiento ciego de la juventud que anhela la novedad, se enamoró. Y el objeto de su afecto fue Ramón Barragán. Ramón no era como sus hermanos, o al menos así parecía al principio para los ojos ingenuos de Lucía. Tenía una sonrisa que podía desarmar, una falsa dulzura en su voz y ojos que prometían aventuras más allá de la monotonía del descanso. Lucía, cansada de la rutina, de la pobreza y de la soledad, vio en él una salida, una chispa de emoción en un mundo de grises. Eliseo lo vio con recelo,
un nudo helado en el estómago que no podía disolver ni con el mezcal más fuerte. Esos Barragán, Lucía, no son de fiar. Llevan el mal en la sangre como una marca del diablo, le advirtió con voz ronca, el miedo ya ciñéndole el pecho. Pero el amor, o lo que ella creía que era amor en su corazón joven e inexperto, era sordo a las advertencias, ciego a los peligros que él, con el olfato del mar, percibía con claridad. Las visitas de Ramón al descanso se hicieron más frecuentes. Prometió a Lucía un futuro lejos de la miseria, una casa mejor, una vida digna de sus sueños más anhelados. Eliseo, impotente, vio cómo su hermana se alejaba, hechizada por la promesa de un hombre cuyo linaje era veneno puro. Sabía que los Barragán no habían prosperado en Punta del Terror por ser honrados. Habían forjado su imperio en la desgracia ajena, construyendo su fortuna sobre los huesos de los desdichados. La tragedia golpeó con la fuerza demoledora de un huracán, de una ola gigante que arranca todo a su paso. Una noche de tormenta inusualmente violenta, una de esas donde el mar brama como una bestia herida y el cielo se desgarra en relámpagos furiosos. Un barco mercante, la Esperanza, que transportaba valiosas mercancías hacia el puerto de San Blas, naufragó cerca de Punta del Terror. Se decía que el temporal había sido inusualmente feroz, una fuerza de la naturaleza desatada, pero también se rumoreaba, en voz baja entre los pocos que se atrevían a hablar, que una luz intermitente, que no era la del faro oficial de San Blas, había guiado al navío a su perdición contra los arrecifes conocidos como las mandíbulas del diablo. A la mañana siguiente, con el mar aún embravecido pero el cielo lavándose en grises, Eliseo, desafiando el riesgo, salió en su barca buscando posibles supervivientes, buscando algo que hacer, cualquier cosa para ayudar. Lo que encontró, lo que presenció, lo persiguió en sus pesadillas por el resto de su vida, una mancha indeleble en su alma. En una caleta escondida, bañada por el resplandor plomizo del amanecer, entre los restos destrozados de la Esperanza, Eliseo vio a los Barragán. No estaban ayudando a los pocos supervivientes que luchaban desesperadamente contra las olas heladas. No, estaban esperando. Armados con garrotes, machetes y cuchillos, remataban sin piedad a los que llegaban a la orilla, a los que aún tenían un hálito de vida, buscando entre sus ropas mojadas joyas, monedas, cualquier objeto de valor que pudieran arrebatar. La codicia era un fuego cruel en sus ojos, deshumanizándolos. Vio a don Eusebio impasible, dando órdenes con una calma escalofriante mientras sus hijos arrastraban cuerpos sin vida a las cuevas cercanas, donde sin duda guardarían el botín mal habido. Vio la sangre manchar las rocas, un tinte carmesí contra el gris del alba, y el terror más puro en los ojos de un hombre que suplicaba por su vida antes de ser silenciado para siempre por un golpe brutal de Ramón. Pero lo que destrozó el alma de Eliseo, lo que le arrancó cualquier esperanza que aún pudiera albergar, fue ver a Lucía. Estaba allí no participando activamente en la masacre, pero observando con una mirada vacía, petrificada, inmóvil, al lado de Ramón. Cuando Ramón levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Eliseo, un escalofrío de puro horror y reconocimiento le atravesó. No había piedad en la mirada de Ramón, solo una advertencia, una amenaza muda que decía con una claridad escalofriante: si hablas, te arrepentirás, tú y los tuyos. Eliseo retrocedió en su barca, su corazón latiendo como un tambor de guerra, el miedo helándole las venas, la náusea subiéndole por la garganta. La imagen de Lucía, rota y atrapada en esa pesadilla viviente, se clavó en su mente como una astilla de hielo. Ella no era cómplice. Era una víctima más, su espíritu devorado por la voracidad insaciable de la familia Barragán. Regresó al descanso con el alma hecha trizas, más naufragado que los cuerpos que flotaban en el mar. Las palabras se le ahogaban en la garganta, imposibles de pronunciar. ¿Cómo denunciar a los Barragán? Eran los dueños de la punta, temidos por todos, su poder cimentado en el miedo y la sangre. Las autoridades de San Blas estaban lejos, un viaje de días a caballo o en barco, y sus manos de pescador no eran rival para la brutalidad de esa familia de hienas. La ley en esos lugares remotos del México de 1892 era un concepto difuso, una sombra que se desvanecía en la distancia, fácil de moldear por el poder local y el terror. Lucía nunca regresó al descanso. Eliseo intentó buscarla, se aventuró varias veces cerca de la propiedad de los Barragán, siempre bajo el pretexto de pescar más allá de sus límites, pero fue recibido con miradas gélidas y advertencias tácitas que le cortaban la respiración. Tu hermana ha decidido quedarse con nosotros, le dijo don Eusebio una vez, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca más parecida a la de un chacal, es parte de la familia ahora.
Y la familia es para siempre. Eliseo sabía que eso significaba que Lucía estaba atrapada, silenciada, y su destino sería tan oscuro y cruel como el de los muchos que habían caído en las garras de la familia endemoniada. La desesperación se transformó lentamente en una ira fría, calculada, una brasa ardiente que se instaló en lo más profundo de su ser, quemando todo lo demás. No buscaría venganza en la rabia, sino en la quietud de un plan maestro. Eliseo entendió que no podía combatir la fuerza bruta con la fuerza, ni la brutalidad con la brutalidad. Los Barragán eran maestros en ese juego de la crueldad, lo habían perfeccionado durante generaciones. Su venganza debía ser diferente, silenciosa, inteligente y perturbadora. Debía desmantelarlos desde dentro, utilizar sus propios métodos y la misma naturaleza traicionera de Punta del Terror para sellar su destino de una vez por todas. No sería una tormenta, sino una marea lenta y constante que los ahogaría. Pasaron semanas, luego meses. Eliseo continuó con su vida de pescador, su rostro impasible, sus movimientos pausados, pero sus ojos ahora observaban cada detalle, analizaban cada movimiento, aprendían cada secreto. Estudió las corrientes ocultas, los patrones de los vientos, los caprichos impredecibles del mar en torno a Punta del Terror. Observó con una atención casi obsesiva cómo los Barragán operaban. Las noches de niebla o tormenta eran sus preferidas, el manto perfecto para sus fechorías. Se percató de que usaban una linterna de aceite especial, de fabricación rudimentaria pero con una lente modificada, para simular la luz de un faro en la dirección equivocada, atrayendo a los barcos hacia los arrecifes conocidos como las mandíbulas del diablo, donde las rocas dentadas despedazaban los cascos. Conocían cada cueva, cada pasaje submarino, cada escondrijo donde guardar el oro, las joyas y las vidas robadas. Su dominio de la punta era absoluto, su impunidad total. Eliseo, con una astucia insospechada, se acercó a los Barragán no como un enemigo declarado, sino como un humilde pescador que buscaba ganarse la vida y, de paso, aprender de los maestros del mar de la punta. Ofreció sus servicios para faenar, para ayudar en algunas tareas de mantenimiento de sus rústicos botes o en la descarga del contrabando, para aprender los secretos de las corrientes y los bancos de peces. Don Eusebio, desconfiado por naturaleza, pero siempre atento a una mano de obra barata y sumisa, terminó por permitirle ciertas proximidades. Quizás creyó que Eliseo estaba demasiado roto por la pérdida de Lucía, demasiado abatido, como para ser una amenaza real. O quizás simplemente lo subestimó, viendo solo a un pescador ignorante. Eliseo se convirtió en una sombra, un fantasma que aprendía el arte oscuro de los Barragán desde dentro. Ayudó a descargar cajas de alcohol ilegal, sacos de café de contrabando, sedas exóticas y herramientas valiosas, todo robado de los barcos mercantes. Vio cómo torturaban a los marineros que sobrevivían lo suficiente para ser interrogados sobre la ubicación de sus pertenencias más valiosas, cómo los abandonaban a una muerte lenta o los arrojaban por los acantilados. Vio la crueldad gratuita, la impunidad con la que actuaban, convencidos de que nadie se atrevería a desafiarlos. Y cada atrocidad, cada gemido ahogado en la oscuridad de las cuevas, cada vez que veía la mirada muerta de Lucía desde la distancia, alimentaba la llama helada de su venganza. Descubrió que Lucía, aunque físicamente viva, estaba rota por dentro. Sus ojos, antes llenos de luz y sueños, ahora reflejaban el mismo vacío y horror que él había visto en los náufragos. Estaba cautiva, no con cadenas de hierro, sino con el miedo paralizante y la desesperación, obligada a presenciar sus crímenes, un testigo silencioso e impotente de su infamia. Esto consolidó su determinación. Su plan comenzó a tomar forma, capa por capa, como la neblina que envolvía la punta al amanecer. Primero sembraría la duda, el miedo, la superstición entre los Barragán y los pocos peones que los ayudaban, hombres tan desalmados como ellos o tan asustados que eran incapaces de pensar. Los lugareños del descanso ya hablaban en susurros de una maldición en Punta del Terror, de almas en pena que vagaban por los acantilados. Eliseo amplificaría esos susurros. Dejó pequeños objetos personales de los náufragos en lugares extraños de la propiedad de los Barragán. Cambió algunas marcas de navegación y boyas improvisadas que solo ellos conocían. Hizo ruidos inusuales, como lamentos o cadenas arrastrándose en las cuevas por la noche, o encendía pequeñas luces en lugares inverosímiles. Creó la ilusión de que el mar, las almas de los náufragos asesinados, estaban regresando para atormentarlos, para reclamar justicia desde el más allá.
La semilla del miedo, mezclada con la superstición ancestral, germinaba en las mentes simples y brutales de los Barragán. Luego, la estrategia principal. Usaría sus conocimientos del mar contra ellos mismos. Los Barragán utilizaban una serie de balizas y luces improvisadas para desviar a los barcos. Eliseo, con el tiempo y la paciencia de un artesano, comenzó a sabotearlas sutilmente, de maneras que no levantarían sospechas inmediatas. Cambió la dirección de una baliza en una noche de luna nueva y cielo cubierto, cuando las estrellas eran invisibles y la navegación era puro instinto. Desconectó otra en medio de una tormenta, cuando el viento y la lluvia la harían indetectable. Estas acciones no causarían el naufragio inmediato de un barco, sino que generarían errores, confusiones, pérdidas menores que don Eusebio atribuiría a la mala suerte o a la ineptitud de sus hijos, erosionando su confianza mutua y su sentido de invulnerabilidad. Las fallas empezaron a ocurrir con más frecuencia, pequeños desastres que afectaban sus planes, lo que los hacía discutir, los ponía nerviosos. La segunda fase de su plan requería más audacia y una ejecución casi perfecta. Necesitaba que un barco específico se acercara a Punta del Terror, no un mercante cualquiera, que sería presa fácil para la justicia federal, sino uno que trajera la atención ineludible de las autoridades del gobierno de Porfirio Díaz. Sabía que los federales, aunque lentos en llegar a esos confines, eran implacables una vez que se decidían a actuar, y que el gobierno protegería a sus propios funcionarios con celo. Eliseo había oído hablar de un navío de vapor de la Armada Mexicana, el Centenario, que transportaba a un grupo de ingenieros y funcionarios del gobierno federal. Su misión era supervisar la construcción de un nuevo tramo de ferrocarril hacia el interior del estado de Nayarit, una obra de infraestructura crucial para el desarrollo del Porfiriato. Era un barco importante, con una escolta de guardias armados, y su ruta pasaba cerca de la costa de Nayarit, aunque no peligrosamente cerca de Punta del Terror. Eliseo sabía que un desvío mínimo, una señal engañosa en el momento preciso, podría ser suficiente para atraer su atención o su desgracia hacia el nido de víboras. Con sigilo y aprovechando un momento de distracción de Elías, que gustaba de beber en exceso, Eliseo logró acceder a la vieja linterna de los Barragán, la que usaban para desviar a los barcos. Manipuló cuidadosamente su mecanismo interno. En lugar de emitir una luz constante, la hizo parpadear de forma irregular, imitando la señal de socorro que se usaba en alta mar, una luz que, por tradición, todo navío respetable debía investigar. Pero lo más importante, la recalibró para que, en una noche específica de luna nueva y alta marea, su luz no atrajera a los barcos a las mandíbulas del diablo, donde los Barragán acostumbraban a masacrar, sino a una caleta menos rocosa, pero que de todas formas los dejaría encallados y vulnerables. Este sitio, conocido por los locales como el Abra del Diablo, estaba más expuesto a la vista de la costa y, crucialmente, estaba más cerca de una de las sendas que los Barragán usaban para arrastrar sus botes cargados de botín a sus cuevas. Eliseo había hecho correr la voz, de manera sutil e indirecta, a través de comerciantes que visitaban el descanso, sobre la supuesta presencia de un gran cargamento de oro a bordo del Centenario. Un rumor que sabía que llegaría a oídos de los Barragán y encendería su codicia. Su avaricia sería su ruina. Cuando la tormenta anunciada por el cambio en las corrientes llegó con una ferocidad inusitada, don Eusebio y sus hijos, ciegos de ambición y confianza, se lanzaron al mar, activando su linterna manipulada por Eliseo. El plan funcionó con una precisión cruel, como un reloj macabro. El Centenario, confundido por la luz intermitente de socorro y desviado por una corriente inesperada que Eliseo había predicho con su conocimiento del mar, encalló en el Abra del Diablo. Pero a diferencia de otros naufragios, este no fue un desastre total de pérdida de vidas. Los ingenieros y funcionarios a bordo, hombres más acostumbrados a la disciplina militar que a la resignación, lucharon por sus vidas con determinación. Eran hombres de gobierno y su entrenamiento y su instinto de supervivencia eran diferentes. Cuando los Barragán llegaron a la caleta, esperando presas fáciles y un botín suculento sin resistencia, se encontraron con una resistencia inesperada y organizada. Los hombres del Centenario, aunque heridos, desorientados y empapados, no eran marineros mercantes indefensos. Entre ellos, había guardias armados con rifles y pistolas, hombres con experiencia en situaciones de riesgo y la voluntad de defenderse. Los Barragán, confiados en su brutalidad habitual y en su reputación, se abalanzaron, machetes y garrotes en mano, gritando amenazas.
Eliseo, escondido entre las rocas y la espesa vegetación de la costa, observaba la masacre que él había orquestado. Los gritos de batalla, los disparos, el choque de metales, el olor a pólvora y sangre fresca resonaban en la noche tormentosa. Los Barragán, cegados por la avaricia y la creencia de su invencibilidad en su propio territorio, no vieron la trampa completa. No vieron la llegada de los federales. La justicia llegó sigilosamente, como el depredador que espera su momento perfecto. Un destacamento de la Gendarmería Fiscal, alertado por los rumores crecientes de naufragios inexplicables y la desaparición de viajeros cerca de Punta del Terror. Y quizás por una carta anónima que Eliseo había enviado a San Blas semanas antes, detallando actividades de piratería y bandidaje, se había estado acercando por tierra. Guiados por lugareños temerosos pero esperanzados. La tormenta les había ralentizado, pero el estruendo de los disparos y los gritos los guió directamente hacia el Abra del Diablo, hacia el corazón de la oscuridad. Lo que encontraron fue el infierno desatado. Los Barragán, en su frenesí de lucha, no notaron la llegada de los federales hasta que ya estaban rodeados, sus figuras recortadas contra la luz de los relámpagos. Elías, el más joven y brutal, fue el primero en caer, abatido por un rifle federal antes de que pudiera levantar su machete para un último golpe. Mateo, el silencioso, intentó escapar por las cuevas, su ruta de escape habitual y secreta, solo para encontrarse con otro grupo de federales que le bloquearon el paso con bayonetas caladas. Fue capturado vivo, pero su rostro, antes impasible, ahora reflejaba el terror puro, el fin de su impunidad. Ramón, el seductor de Lucía, luchó con la ferocidad de una bestia acorralada, su piel manchada de sangre propia y ajena. Se enfrentó a varios federales, su espada improvisada de un trozo de acero brillando en la oscuridad de la noche. Justo cuando parecía que iba a caer, Eliseo lo vio. Vio a Lucía, que había sido arrastrada por los Barragán de su cueva para presenciar el gran golpe, ahora libre, aunque temblando, al lado de los federales que la protegían. Sus ojos, los de Eliseo y los de Lucía, se encontraron en la penumbra. En los de Lucía no había reconocimiento, no había amor ni odio, solo una mirada vacía, el reflejo de una inocencia robada que jamás podría ser recuperada. Ramón, en su desesperación final, en un intento de escapar o de causar más daño, intentó usar a Lucía como escudo humano. Pero la joven, en un último y desesperado destello de voluntad, forcejeó con él, empujándolo. Un disparo certero de un federal acabó con Ramón, perforando su pecho. Cayó al mar, arrastrado por las olas furiosas de la marea alta, su cuerpo devuelto a la misma tumba líquida que había ofrecido a sus innumerables víctimas. Don Eusebio Barragán, el patriarca, el cerebro cruel de la familia endemoniada, fue el último en caer. No por un disparo de rifle, sino por la locura que finalmente lo consumió. Cuando vio a sus hijos muertos o capturados, cuando la cruda y aplastante realidad de su derrota se asentó en su mente, un grito gutural de rabia, desesperación y demencia brotó de su garganta. Corrió hacia el mar, hacia las olas que lo habían enriquecido con sangre y que ahora lo reclamaban, tropezando entre las rocas mojadas. Los federales no necesitaron disparar. La locura lo devoró por completo. Se arrojó a las embravecidas aguas, desapareciendo en el abismo, su alma arrastrada por los fantasmas de sus víctimas que por fin tenían su venganza. Eliseo, testigo silencioso e impasible de la caída de la familia que le había arrebatado todo, se mezcló con los pocos marineros del centenario que lograron llegar a la orilla. Nadie sospechó de él. Era solo un pescador, un superviviente más de la noche de terror, con el rostro marcado por el cansancio y el salitre, pero no por la culpa. Ayudó a los federales a asegurar el lugar, a recuperar el botín escondido en las cuevas, a identificar los cuerpos, los esqueletos de los náufragos que los Barragán habían asesinado y ocultado durante años. La isla del terror había entregado sus secretos más oscuros y perturbadores. Los federales de Tepic y San Blas llegaron en los días siguientes, investigaron, levantaron actas y tomaron declaraciones. Descubrieron los tesoros robados, los horrores que se habían cometido bajo el manto de la niebla y la noche durante décadas. Se habló de la familia endemoniada en los periódicos de Tepic y Guadalajara, de cómo la justicia, en este caso, había actuado con una fuerza casi divina en ese rincón olvidado de Nayarit. La historia fue un escándalo, pero pronto fue silenciada por el propio gobierno, que no quería que se supiera la facilidad con la que una familia podía operar con tal impunidad en sus costas. Lucía fue rescatada, sí, pero no estaba realmente salva. Su mente se había roto de forma irreparable.
La visión constante de la crueldad, el constante terror, el encierro forzado en la oscuridad de las cuevas, habían apagado la luz en sus ojos, la había reducido a una sombra. Fue llevada a un asilo en Guadalajara, donde vivió el resto de sus días en un silencio perpetuo, un eco trágico y melancólico de la brutalidad que había presenciado. Su inocencia, su espíritu vibrante, nunca pudieron ser recuperados. Eliseo regresó al descanso. La Lucía, su barca, ahora llevaba el nombre de una ausencia, de un recuerdo doloroso y de una venganza cumplida. Continuó pescando, pero el mar ahora tenía un sabor amargo a sal y a sangre. La venganza había sido dulce en su ejecución, meticulosa y calculada, pero su costo había sido inconmensurable. Había traído justicia a los náufragos y a su hermana, sí, pero no la paz. Las imágenes de lo que había visto, de lo que había hecho para lograr su cometido, lo perseguían en cada ola, en cada ráfaga de viento. Lo que las autoridades ocultaron, lo que nunca debió salir a la luz para no manchar la imagen de un porfiriato de orden y progreso, fue la mano invisible detrás de la caída de los Barragán. La meticulosa y despiadada venganza de un pescador silencioso, un hombre que se convirtió en una sombra para derrotar a las sombras. En Punta del Terror, se siguió susurrando por generaciones que las almas de los náufragos aún gemían en las cuevas, pero ahora. El eco de esos lamentos llevaba consigo la historia de una familia que cazaba a los perdidos, y de un hombre que, con una inteligencia fría y perturbadora, se había convertido en el cazador de cazadores, dejando una huella imborrable de venganza y oscuridad en el corazón indómito del Pacífico mexicano. Eliseo viviría el resto de su vida con el peso de su acto, sabiendo que, aunque había purgado el mal de la punta, una parte de él se había perdido para siempre en las profundidades de su propia oscuridad, arrastrado por la misma marea de la venganza.